meditar este tema, por qué estudiar este tema y por qué recalcar la importancia de esta doctrina, la doble naturaleza de Cristo. Cristo como pleno Dios y Cristo como pleno hombre. Bueno, la respuesta corta es, porque si Jesús no fue plenamente Dios y plenamente hombre, entonces nuestra redención está incompleta. Si Jesús no fuera plenamente Dios y plenamente hombre, entonces su sacrificio en la cruz es ineficaz, es ineficiente, es insuficiente para salvarnos, y en los próximos minutos quisiera explicar esta breve frase con un poquito más de detenimiento. Desde los principios, desde los albores del cristianismo, la enseñanza apostólica más debatida ha sido acerca de la doble naturaleza de Cristo. Había quienes por su trasfondo consideraban que todo lo material era malo, por lo tanto un Dios bueno jamás podría encarnarse en un cuerpo de maldad material. Había quienes consideraban desde el punto de vista lógico que una cosa en sí misma no puede ser a la vez dos cosas completas. Esto me lo explicaron a mí en la escuela bíblica desde bastante jovencito y me dijeron, si uno va a una tienda a comprar una remera, puede ver que diga 90% algodón y 10% poliéster, pero jamás va a ver que diga 100% algodón y 100% poliéster, porque un entero está conformado por la sumatoria de las fracciones que lo componen. Por lo tanto, atenta contra la lógica humana y parece algo absurdo que una cosa, un ser particularmente, sea dos naturalezas enteras, completas en sí misma. Es por lo tanto que en los primeros siglos del cristianismo han surgido lo que se dio en llamar las controversias cristológicas. ¿Jesús es Dios o no es Dios? ¿Jesús es una creación de un único Dios que no es en tres personas como vimos algunos domingos atrás, sino que es un Dios unitario? Y esto se ha debatido durante bastante tiempo, se han levantado muchas voces muy ruidosas que han hecho mucho daño durante estos primeros siglos de la Iglesia. Uno de ellos fue un personaje que se llamaba Arrio, un obispo, que decía precisamente, y se hizo tristemente célebre a lo largo de la historia porque él defendía la idea de que Jesús, si bien era preexistente, es decir, si bien existía antes de haber nacido como hombre, no era eterno, sino que había sido la primera creación de Dios. El Hijo, para este hombre, era la primera creación de Dios, no era de la misma naturaleza y de la misma sustancia que Dios el Padre. La Iglesia, frente a estas problemáticas, frente a estas controversias cristológicas, decidió reunirse en el año 325, en una ciudad en lo que actualmente es Turquía, la ciudad de Nicea, en algo que se dio a llamar y pasó a la posteridad como el Concilio de Nicea, año 325, y se estableció allí un credo en el cual se ratificaba la doble naturaleza de Cristo. Y un credo que es muy breve, pero que ha servido durante los últimos 1700 años en buena parte para dar forma a todas las confesiones de fe cristiana. Y se lo voy a leer, es muy breve, dice lo siguiente. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, y esta es la parte más extensa del credo, porque precisamente era el problema que querían afrontar. Dice, en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, y subió a los cielos, vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y en el Espíritu Santo, y luego agrega, y a los que dicen, hubo un tiempo en que no existió, y antes de ser engendrado no existió, y fue hecho de la nada o de otra hipóstasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y alteración, a estos los anatematiza la Iglesia Universal. Lo que parecía ser el punto final de esta gran discusión no lo fue así. Por el contrario, a lo largo de los siglos se siguió debatiendo este tema y hoy en día las ideas de las controversias cristológicas son recicladas, son reutilizadas y son todavía defendidas por algunas.
Pienso, por ejemplo, en algunos grupos que identificamos como unitarios, es decir, no trinitarios, que no reconocen que Jesús sea Dios. Por ejemplo, testigos de Jehová y mormones. Consideran que es la mayor creación de Dios, pero no consideran que sea Dios. Pero más peligroso aún es el caso de algunos grupos cristianos que se autodenominan cristianos, pero que no reconocen que Jesús sea Dios, sino que reconocen que Él simplemente fue un hombre más. Y esto se ve cada vez con mayor frecuencia, apoyado por los aparentes sustentos de la ciencia y de la historia, y se pretende distinguir al Dios mitológico que parece haber en los relatos de los evangelios de realmente al Jesús histórico que habría habitado en esta tierra en un cuerpo humano. Por lo tanto, y como nosotros no basamos nuestra fe en los credos, por más acertados que puedan ser, como el de Nicea, sino que por el contrario nos basamos en la Biblia. Y en todo caso, nuestras confesiones de fe y nuestros credos debieran reflejar y sintetizar lo que está enseñado sistemáticamente en la Biblia. Vamos a analizar si la Biblia enseña que Jesús es Dios y que Jesús es hombre. No parte Dios y parte hombre, 100% Dios y 100% hombre. Y la deidad de Cristo, no vamos a leer los pasajes porque serían muchos y estaríamos mucho tiempo, pero podemos mencionar las cuestiones básicas que se mencionan en la Biblia. En primer lugar, vemos la deidad de Cristo en el hecho de que Él posee atributos que solamente Dios tiene, atributos que son exclusivamente de Dios. El primero de ellos es la eternidad. La Biblia afirma que Jesús existió desde la eternidad pasada, en Juan capítulo 8, por ejemplo. La Biblia también en los evangelios se nos muestra la omnipresencia de Jesús, ¿verdad? Aunque Él estaba limitado por su cuerpo físico, podemos ver que Él tenía la capacidad de estar presente, sobre todo luego de su crucifixión y resurrección. Era una cualidad en Él, la omnipresencia. La omnisciencia, Jesús sabía todas las cosas, y esto está claramente demostrado en los evangelios y en los relatos. Y la omnipotencia, sin lugar a dudas, podemos ver en los milagros de Jesús, calmando la naturaleza, sanando enfermos y haciendo cosas de este estilo, que Él posee un poder que es exclusivo de Dios, un poder exclusivo de la divinidad. En segundo lugar, vemos en los relatos de los evangelios que Él hace obras que solamente Dios puede hacer. Él perdona pecados. Esta es una atribución exclusiva de Dios. Nadie puede perdonar pecados que no sea Dios, porque el pecado no es otra cosa que una ofensa contra Dios. Jesús da vida espiritual a cualquiera que Él desee dársela, como pudimos ver hoy en la cena. Y esta es una atribución que es exclusiva de Dios, que es potestad absoluta de Dios. Jesús es dueño de la resurrección, no solo al resucitar a Lázaro, sino por medio de su resurrección, que es una profecía, un anunciamiento de nuestra resurrección futura y de cómo Él levantará a los muertos, y esto solamente Dios lo puede hacer. Él es capaz de juzgar, Él juzgará a toda persona, según lo que se lee en Juan capítulo 5, 22-27. Ahora, a Él también en los evangelios se les dan títulos que son exclusivos de la deidad. Se le llama Hijo de Dios, se le llama Señor y Dios. Se le llama lisa y llanamente Dios, se le llama Señor, se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores en Apocalipsis. Títulos que son exclusivos de Dios. Y finalmente, Él alegó Él mismo ser Dios. Como pudimos ver cuando estudiamos la Trinidad, Él dice, yo y el Padre uno somos. Juan capítulo 10, versículo 30. Misma naturaleza, misma sustancia que Dios el Padre. Podemos ver en los evangelios también la perfecta y plena humanidad de Jesucristo. En primer lugar, Él tuvo un cuerpo humano. Y aunque la concepción de Cristo fue sobrenatural, fue virginal, Él nació con un cuerpo humano que creció y se desarrolló al igual que crece y se desarrolla el de cada uno de nosotros. Y Él se llamó a sí mismo un hombre, en Juan capítulo 8, versículo 40, por ejemplo. Él tuvo un alma, un espíritu, una inmaterialidad humana. Es decir, Él no solo tenía la parte material de los seres humanos, sino que Él también tenía la parte que es altamente constitutiva del ser humano, que es la parte inmaterial, la mente, el alma, el espíritu. Se llama de distintas formas en la Biblia a esto. Pero allí donde radican nuestros sentimientos, nuestra voluntad,
Eso Jesús también lo tenía, una humanidad perfecta. Y finalmente Él exhibió las características típicas de un ser humano. Él tuvo hambre, Mateo capítulo 4, versículo 2. Él tuvo sed, Él se cansó y Él lloró, como puede llorar cualquier ser humano. Él es perfectamente Dios y perfectamente humano. Plenamente Dios, plenamente humano, 100% Dios, 100% humano. ¿Y por qué es importante entender estas dos realidades? ¿Por qué es importante entender la doble naturaleza de Jesucristo? En primer lugar, cabe destacar la importancia de su divinidad. ¿Por qué es importante entender que Él es Dios? Porque de esa forma, al ver a Jesús, podemos ver la revelación misma de Dios. Y acá quisiera que leyéramos algún que otro pasaje. Juan capítulo 1, versículo 18, por ejemplo, va a aparecer acá seguramente. Allí podemos leer: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en el mismo tenor, Juan capítulo 14, versículos 7 al 11, dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Por qué creer en la divinidad de Cristo? ¿Por qué Él está diciendo que la creamos? Se lo dijo en ese momento a Felipe. ¿Y por qué creer en la divinidad de Cristo? Porque al ver a Cristo, entonces, podemos entender que estamos viendo al Padre. Si Él es de la misma naturaleza, de la misma sustancia que el Padre, al ver las obras de Cristo, cuando se compadece, cuando tiene misericordia, cuando absuelve de pecados, cuando muere por nosotros en la cruz, dando la máxima expresión de amor que pueda recibir un ser humano, que es que alguien muera por sí, entonces estamos viendo a un Dios que evidencia todas esas mismas cualidades. ¿Por qué es importante creer en la humanidad plena de Cristo? Porque entonces podemos tener un ejemplo de cómo tenemos que transitar por nuestras vidas. La vida terrenal de nuestro Señor se nos presenta como un patrón para nuestras vidas hoy en día. Esto también está bastante explícito en el Nuevo Testamento. Vamos a leer 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, donde dice el apóstol: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él como hombre nos dejó ejemplo para que transitemos sus mismas pisadas. 1 Juan capítulo 2, versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Por qué es importante entender la plena humanidad de Cristo? Porque entonces podemos ver en Él un ejemplo para transitar por nuestras vidas. Porque Él pasó los problemas que nosotros tenemos que pasar. Él enfrentó las vicisitudes que nosotros tenemos que enfrentar. Porque Él estuvo bajo la tentación del pecado, al igual que lo estamos cada uno de nosotros, y tenía un cuerpo susceptible a este. Entonces, así como Jesús salió airoso de estas situaciones, confiando y en plena dependencia del Padre, del mismo modo lo tendríamos que hacer nosotros. Y finalmente, ¿por qué es importante tener un entendimiento cabal no solo de la divinidad de Cristo, sino también de la humanidad de Cristo a la vez, es decir, de su doble naturaleza? Y es porque, como dijimos al principio, esta era la única forma de proveer un sacrificio que satisfaga la ley de Dios para que vos y yo podamos ser salvos. Sin la encarnación de Dios en la persona de Cristo no tendríamos un Salvador. Como leímos en la cena, el pecado, según está establecido en la ley de Dios, requiere la paga con muerte. Toda alma que peca debe morir, leímos, y también la paga del pecado es muerte. También nos citó Damián en la cena. Ahora bien, ¿quién debía pagar este pecado? Vos y yo. ¿Y quién podía reemplazarnos? Tenía que ser un hombre, porque el pecado fue introducido al mundo por un hombre. Del mismo modo, el pecado tenía que ser expiado por un hombre.
Dios no podía expiar el pecado sacrificándose a sí mismo porque Dios no puede morir. Dios es eterno. Es absurdo hablar de que Dios muera. Tiene que morir un hombre, por eso Dios tenía que encarnarse. ¿Por qué tenía que ser Dios quien se encarnara? ¿Por qué no podía ser un ángel? ¿Por qué no podía ser otro ser espiritual? Porque la ofensa contra un Dios que es perfecto, que es eterno, que es infinito, se constituye como una ofensa eterna, infinita, al igual que ese Dios. Por lo tanto, el sacrificio tenía que ser un sacrificio eterno, infinito. Era necesario que muriera un hombre porque el pecado fue introducido por los hombres. Era necesario que fuera Dios porque el pecado es un pecado contra Dios. Y de esto da cuenta, ya para terminar, lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 1, que les invito a leer. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 1, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Fíjense la insuficiencia de los sacrificios rituales del Antiguo Testamento. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, y aquí está hablando en primera persona el Hijo, Jesucristo: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. La plena humanidad de Cristo era necesaria para que seamos salvos, y la plena deidad de Cristo era necesaria para que seamos salvos. Jesús entonces tiene que ser reconocido, honrado, glorificado, adorado, alabado como Dios, que es lo que Él es. Y a la vez Jesús tiene que ser imitado por nosotros como hombre, ya que Él en esta vida nos dejó ejemplo. Que podamos entonces así hacerlo en cada una de las facetas de nuestra vida, teniendo en cuenta que nuestro Salvador no es ni más ni menos que el Dios hombre.